Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a moderar este panel en un momento muy particular de una discusión muy interesante. Cuando me invitaban, pensaba un poquitito qué convulsionado que está el relacionamiento entre la política, la cosa pública y el mundo privado, y la cantidad de ejemplos que tenemos en la región donde ha estallado de alguna manera. Hemos visto en la tapa de los diarios lo que pasó en Brasil estos días, en Lavallato, donde referentes de primerísima línea de la política y del empresariado terminan con causas judiciales, algunos condenados ya por larguísimos periodos de prisión. Chile, un país que tenía una imagen mucho más inmaculada, con problemas en casos de financiamiento de la política, en casos de corrupción. Vemos casos en Centroamérica donde tenemos presidentes, vicepresidentes, secretarios de gobierno presos. Y claramente hay un contexto social a partir de desarrollos tecnológicos, de herramientas que están visibilizando más, por un lado, temas de corrupción, y obviamente hay un debate subyacente en por qué se generan determinados esquemas en los cuales los beneficios de determinados esquemas de relacionamiento terminan beneficiando espuriamente, generando rentas extraordinarias a algunos pocos y a muchos. Así que creo que este tema está muy bien planteado en un momento muy oportuno. Estábamos hablando recién mientras tomamos un café de las distintas concepciones del lobby, de la gestión de intereses, la gestión a la cual más nos asemejamos los argentinos tiene que ver mucho más con la corrupción, el tratar de generar accesos y vínculos de alguna manera para obtener beneficios a rentas extraordinarias, y se aleja mucho de lo que a la cual la teoría moderna va, que es generar un ámbito de trasvasamiento de información efectiva entre el sector privado y la política para que la política pueda sintetizar y tomar mejores decisiones en materia de política pública y de desarrollo. Creo que en este momento de Argentina, donde tenemos un debate muy fuerte sobre la problemática de la corrupción, de la transparencia, de la integridad, está muy bienvenido. El tema de la corrupción en Argentina pasó de ser el quinto tema, cuando en una encuesta en enero se le preguntaba a la sociedad argentina cuál es el principal problema del país. El número 5 en la lista de la corrupción, solamente 3%. En agosto es el número 1 de la lista con 17%. O sea que hay una preocupación creciente sobre el tema de transparencia e integridad, el vínculo entre lo público y lo privado. Y creo que lo que hoy vamos a ver acá es una de las vertientes. Esto obviamente involucra el vínculo entre transparencia e integridad entre el sector público y la política, involucra temas de financiamiento de la política, temas que tienen que ver con la anticorrupción, temas que tienen que ver con los conflictos de intereses y con el tráfico de influencias. Y lo que vamos a tratar de tener en este panel es una visión de qué es lo que se ha hecho la experiencia de la Unión Europea en este sentido. Y vamos a empezar por eso. Y después ver un poco las ideas que está trabajando el gobierno en materia justamente de tratar de generar un marco normativo que permita tener un trasvasamiento efectivo y eficiente de información al sector público. Así que la idea es que hablen 15 minutos cada uno y que después podamos dialogar un poquitito. Empezamos entonces con la experiencia de la Unión Europea. Gracias, gracias por recibirme. Perdón si le estoy dando la espalda de este lado. En Bruselas, los lobbies no son igual a corrupción, para nada. Son iguales a información, intercambio. ¿Se acuerdan de la famosa fórmula? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema es eso, el problema es en el abuso. Y por eso en Bruselas, se le voy a comentar un poquitín, hemos adoptado hace ya unos años normativas, prácticas, códigos, etcétera, para reducir riesgos de abusos. Yo pienso que el locutor lo comentó, estaba bajando mientras estaba comentando un poco quién soy, pero yo trabajé como 10 años por parte del Parlamento Europeo, por otra parte en la Comisión Europea, en negociaciones, en particular sobre normativas medioambiental, energía, salud, mucho lobbying, temas que tenían que ver con la industria petrolera, con la industria automotriz, muchísimo lobbying. Y muy útil, esencial para poder trabajar. No le voy a explicar lo que es la Unión Europea y Bruselas, pero dos cosas para ayudarles a entender. 510 millones de personas viviendo en un mercado único, y toda la actividad normativa se hace vamos a decir, en Bruselas, con los estados, los gobiernos de los estados,
el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que hace las propuestas y después hace un trabajo de mediación. Yo estaba a cargo de estas mediaciones durante 4 años. Eso implica que cuando quieren trabajar los lobbies, tienen que trabajar en Bruselas, y le voy a dar unos números sobre lo que es la concentración de lobbyistas, pero también en los países, en las capitales. Y sobre la parte de lobbying en las capitales, eso nos refiere a lo que son las culturas de cada país. Podemos tener una cultura común de lobbying de Bruselas, en cada país es totalmente distinta. En Suecia estoy seguro que no se hace lobbying de la misma manera que en Portugal, en Grecia y en Croacia. Sin entrar en los clichés del norte escandinavio virtuoso y del sur corrupto, porque no es así, es mucho más complejo que eso. En Bruselas, para trabajar en Bruselas es esencial aprender a trabajar con los lobbies y aprender para nosotros, funcionarios. Es importante saber lo que podemos obtener de los lobbies, en términos básicamente de información, de inteligencia sobre un sector, de inteligencia sobre las posiciones de los países, sobre las posiciones de otros sectores que pueden estar conectados. Y es, al menos en mi experiencia, no es muy difícil construir una relación sana. No es difícil. Yo tuve que manejar unos dossiers donde estábamos hablando de miles de millones, particularmente con la industria petrolera y automotriz. Nunca he visto prácticas poco sanas, vamos a decir. Me podrían justamente objetar que en Europa tenemos un gran escándalo con las emisiones de Volkswagen, que no transmitió sus informaciones, pero eso no tiene mucho que ver con lobbying, tiene que ver con transmisión de información. Son cosas bastante distintas. Una cosa que hacen los lobbies en Bruselas es, perdón, voy a traducir una expresión en inglés, consensus building. Van a construir el consenso en un sector. Eso es muy importante. Imagínense que si tenemos que hacer una normativa sobre plástico, botella, PVC de botella de agua, y que estoy imaginando 200 empresas involucradas en eso, el funcionario europeo que está redactando el primer borrador de normativa no puede acceder a 200 empresas. No tiene presupuesto de emisión, cosas tan sencillas, no lo tiene. Así que va a hacer, va a hablar con probablemente el CEFIC o la organización profesional que representa a los productores de botella, que ya le va a dar un análisis consensual de lo que va a ser la vista del sector. Por eso la dimensión absolutamente esencial de la interlocución con los lobbies en Bruselas, que es lo que nos permite construir consenso, obtener información y difundir información. Se puede alertar el sector de las botellas que estamos por preparar una normativa a fin de reducir, qué sé yo, el uso de un componente que puede ser dañado por la salud. Para darle un ejemplo, tenemos 31.000 funcionarios europeos, de staff secretarial a comisario europeo. Es poco, es muy poco. Una municipalidad, no sé cuántos tiene Buenos Aires, pero sin duda mucho más. Hablando de un espacio de 500 millones de personas, de la necesidad de construir toda una normativa. Se estima que hay 30.000 lobbyistas en Bruselas. Podríamos bailar tango juntos, más o menos. Pero de los registrados, y es un tema que voy a tratar, serían solamente un tercio. Así yo tengo datos bastante precisos por 9.530 lobbyistas, no tengo la fecha, pero de este año. Ya pueden ver, una de las debilidades de nuestro sistema es que hay 2/3 que no se registraron. Para darle una idea, un 30% de los lobbyistas representan empresas directamente, un 30% trabajan por consultoras o law firm, cabinetes de abogados que trabajan por empresas, unos 20% por organización no gubernamental, Greenpeace, Friend of the Earth, Buró Europeo del Consumidor, todo tipo, Amnistía Internacional,
Y unos 20%, y eso es algo que muchas veces no se olvida, autoridades regionales y locales. Y ellos compiten mucho para acceder a fondos europeos, ayudas regionales, etc. Es un actor que muchas veces se olvida, y no sé si cuando tienen este debate en la Argentina no tienen también que tomar este en cuenta. Para que tengan una idea, el presupuesto promedio de un gabinete de lobbying sería de entre 4 o 5 millones de euros. Nuestra experiencia, y en este caso voy a hablar de mi experiencia personal, es que bueno lobbying eficiente no necesariamente requiere muchos fondos, requiere mucho profesionalismo, requiere mucho sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, mucho trabajo, básicamente hay que mojar la camisa. Necesita una buena reputación, porque el lobbyista, si me pasa unos números, tengo que tener confianza. Si estoy trabajando sobre un caso Volkswagen, voy a chequear los números ahora. Pero es muy importante. Hablando del caso Volkswagen, yo pienso que el gabinete que represento Volkswagen está quemado. Están quemados. Mejor que cambien de trabajo o van a cambiar de nombre, imagino que es lo que van a hacer. Pero es muy importante. La reputación es algo clave y es un elemento clave de la autorregulación. No que sea el sistema nuestro, pero también hay una forma de autorregulación. Tengo muchos amigos lobbyistas y me dicen que hay causas que no van a defender, porque evidentemente temen quemarse, arruinar su reputación. Hay otros que lo hacen casi por el arte. Tengo un amigo que se fue a hacer lobbying por Philip Morris, que pueden imaginar que muchas de las compañías de tabaco no tienen muy buena reputación. Pero él me dijo que lo hacía por el desafío, por el challenge. Se hizo un estudio, no tengo la referencia conmigo, pero si necesario la puedo transmitir, sobre el éxito, la efectividad. Básicamente lo que encontraron es que las ONG, que evidentemente hacen lobbying de manera con métodos distintos que las empresas, tienen mayor éxito en fijar la agenda, porque las ONG logran acceder a la prensa mucho más fácilmente que las empresas. Pero evidentemente les cuesta mucho más arbitrar posiciones, les cuesta mucho más establecer un consenso. Las empresas es el opuesto. Son bastante fuertes en establecer consenso, pero acceder a la noticia, acceder a la agenda, generar la dinámica política puede ser algo bastante complicado para ellos. Esta mañana estaba leyendo un artículo titulado I Failure, Apple Crashes in Brussels. Apple, imagino que ustedes conocen Apple, tiene que pagar 14.000 millones de euros de beneficios de impuestos que no pagaron a Irlanda cuando se instalaron. El artículo, que vale lo que vale, al menos es interesante porque cuenta, y le quiero contar una reunión entre Tim Cook, el CEO de Apple, y la comisaria europea, básicamente la ministra europea que tiene a carga la competencia. Tuvieron esta reunión en enero, si no me equivoco. Y lo que cuenta el periodista es que fue un caso evidente de no comunicación. Tim Cook, viniendo con California en mente, práctica totalmente distinta, llegando en Bruselas, exponiendo su postura sin escuchar, hubo cero comunicación. De hecho, la oficina de Apple en Bruselas son 2 personas, inclusive una persona que no puede trabajar como lobbyista porque fue funcionario europeo. Básicamente, probablemente error de casting, no sé, no quiero generar un problema a un colega, a un ex colega, pero pueden imaginar la dificultad que tienen. Y resulta en una situación de incomprensión completa. No me voy a pronunciar sobre la validez de la multa o de los 14.000 millones,
pero si son mis autoridades que lo imponen, voy a decir que ese es muy bueno. Y en términos de sentido común, me parece que si una empresa no paga sus impuestos porque tiene capacidad de apretar un Estado, me parece lógico que la potencia pública reacciona. Tenemos en la Unión Europea varias generaciones de textos que regulan el lobbying. Hay un registro que forzan los lobbyistas, que no forzan lamentablemente, que incita a los lobbyistas a registrarse. Tenemos legislación muy estricta de acceso a documento que hace que cualquier ciudadano, lobby, ciudadano, lambda, puede acceder a documento, que quita mucho poder a los lobbies, porque muchos lobbies ganan mucho beneficio solamente accediendo a documentos y transmitiendo documentos que son públicos. Hay que ir en el sitio web de la Unión Europea, que hay que encontrar su camino en el sitio web de la Unión Europea, pero todo está accesible. Y del otro lado, la otra pata es unas normativas bastante estrictas sobre los funcionarios. No podemos recibir regalo de más de 150 euros, no me equivoco. Si recibimos algo de más de 50 euros hay que declararlo. Hace la semana pasada un colega mío que acabó de salir de la Argentina, lo invitaron, la UIA o no me acuerdo, un grupo profesional lo invitaron a almorzar. Y tuvo que declarar su almuerzo. Y yo decía, de broma, no, por favor, no vas a declarar un pedazo de lomo, no es muy serio. Bueno, el chico es alemán, un poco rígido, excelente amigo mío, si no hay problema, lo declaró. Yo no lo hubiera declarado, yo soy del sur de Francia, somos quizás un poco más informal. Pero imaginen lo que son, le da una idea de lo que son el régimen normativo. Más serio, hubo un caso así público, cuando Barroso, expresidente de la Comisión Europea, entró en el board de Goldman Sachs. Goldman Sachs, ustedes se acordarán bien, tuvo un papel en el subprime, una crisis importada que nos pegó muy duro en la Unión Europea. Y además, me quedan 3 segundos, lo voy a hacer. Y además, la Comisión Europea tuvo que tener una acción legislativa que tenía que ver con el sector financiero. Por eso la entrada de Barroso fue algo complicado y se decidió quitar a Barroso los beneficios de su pensión por entrar en Goldman Sachs tan temprano. Yo sé que un presidente de la comisión cobra un salario razonable, pero imagino que el board de Goldman Sachs es probablemente mucho más interesante. Terminando muy rápidamente, lo que hemos aprendido del sistema nuestro de regulación del lobbying, el sistema actual falla porque no es obligatorio. Y tenemos en los pipelines, en nuestros tubos legislativos, una reforma para que sea obligatorio. También para que la información que se pide a los lobbies sea más detallada. Cliente, causa, qué reuniones, etc. Y está, no sé cuándo va a salir, pero yo sé que está en los pipelines. Y quizás 4 o 5 palabras que para mí son palabras clave sobre el tema. Acceso a la información. Para que todo sea equitable, accesible. Transparencia, que es la misma parte, pero también incluye las reuniones. Tienen que saber con quién me voy a reunir, es perfectamente normal, salvo que sea una reunión privada. Ética, reputación. Cuando hay 31.000 funcionarios y estamos hablando de un grupo de 5 o 6.000, si alguien está corrupto se sabe inmediatamente. Controles y sanciones, que son para mí los 4 o 5 palabras clave útiles para que un sistema para que la convivencia, el tango que estaba mencionando, se puede bailar bien. Gracias. Muchas gracias, François. Pasamos a Adrián, entonces, tu presentación. Bueno,
Gracias. En primer lugar, agradecer por la invitación. Yo partiría de algo que François planteaba, esto de nosotros no asociamos necesariamente el lobby al tema de corrupción. Yo he trabajado mucho el tema de corrupción, pero a mí me gustaría plantear esto. La Argentina tiene que tener un objetivo que es poder ser un país desarrollado. Y ese objetivo, desde mi punto de vista, implica un modo de articulación entre lo público, lo privado y las universidades distinto a lo que se viene dando hasta ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es transparentar una relación que nos permita constituirnos y empujar en un mismo sentido. O sea, Australia, tomo el ejemplo de Australia porque es lo que he mirado más en los últimos años. Nosotros he trabajado un poco sobre cómo Australia fue agregando valor sobre producción primaria. Ahora, el diseño de esa política pública, que implicó un crecimiento muy importante del país, una mejora sustancial en términos de desarrollo humano, etc., no la hizo exclusivamente el sector público. Hizo el sector público con el sector privado, con las universidades. Ahora, la gran diferencia es que esa relación es una relación transparente y una relación que, en principio, no es una relación que está mal vista. Es como natural que eso se produzca en la medida en que sea transparente y en la medida en que no haya corrupción mediante. Entonces, yo lo que diría es que en la Argentina tendría que haber dos precondiciones para llegar a ser un país desarrollado, tal vez por lo menos dos precondiciones centrales. La primera es tener una macro ordenada. No es de lo que vamos a hablar hoy, pero ciertamente un país con 30 puntos de inflación, con tipo de cambio, digamos, absolutamente subvaluado, con restricciones no solamente cambiarias, sino con restricciones de comercialización, sin arreglar el tema de la deuda, es imposible que Argentina se pueda desarrollar. O sea que el gobierno tiene ahí un objetivo que es poder ordenar, que hay algunas cosas que están saliendo mejor que otras, que es poder ordenar razonablemente la macro para que a partir de ahí podamos tener lo que queremos tener todos, que es que haya mucha inversión en Argentina y que haya generación de empleo. Entonces hay que generar desde, digamos, el ordenamiento macro condiciones para que haya inversión y haya generación de empleo. Pero también hay una pata que es la pata que también ha funcionado muy mal en la Argentina. No solamente hubo un desbarajuste desde lo macro, sino que hubo un desbarajuste institucional. Hubo un proceso en los últimos años de degradación institucional muy importante, que también hay que reconstruir. Es decir, no hay institución en Argentina que funcione bien, desde el proceso de designación de los jueces, desde los procesos de organismos de control y desde la ausencia de normativas que existen en países vecinos que hace muy poco tiempo no la tenían y que hoy la tienen y que nosotros seguimos sin tener. Entonces, por lo menos en mi área, lo que estamos sí poniendo el eje es qué hacer en materia institucional para que nuestro país tenga un desarrollo institucional que permita esto de ir hacia un país desarrollado económica y socialmente. ¿Qué ausencias tenemos? Tenemos ausencia de una ley, y es lo que estamos trabajando, que regule la gestión de intereses. Tenemos ausencia de una ley que regule el acceso a la información pública, y esos dos aspectos los estamos empujando. Yo no voy a anticipar mucho el contenido porque todavía no lo tenemos. Hemos iniciado un proceso hace muy poquito, una convocatoria, porque también aprendimos esto, que la idea es que el proyecto del Poder Ejecutivo también surja de un debate previo en donde podamos escuchar a todas las voces. Pero en principio lo que está claro es que en materia de lobby, de gestión de intereses, tenemos que ir a un sistema que transparente la relación público-privada. ¿No? Primer punto central. Y la transparencia en la relación pública-privada tiene que ver con algunas condiciones que planteaba François, por ejemplo, la existencia de un registro de audiencias. O sea, que esas audiencias que generalmente se dan en forma previa a la toma de decisiones, quienes son los tomadores de decisiones previamente tienen múltiples reuniones. Y hay múltiples reuniones de gestión de intereses, y esto no hay que ocultarlo, esto existe. Con lo cual lo que hay que hacer es transparentar esa relación, primer punto. Y en segundo punto, en todo caso, también generar condiciones para darle oportunidad a aquellos que tienen menos facilidad de acceso a las tomadoras de decisiones. Es decir, está muy claro que grandes empresas y también las grandes organizaciones de la sociedad civil tienen capacidades para llegar a los tomadores de decisiones. Lo que está más, también lo que es menos claro es que aquellos que no forman parte de esta élite tengan capacidades para influenciar. Y creemos que entonces lo que hay que generar es un proceso en donde se establezcan algunos mecanismos que generen también condiciones
a estos sectores de poder ser escuchados en la instancia previa de toma de decisiones. El registro sí nos parece que tiene que ser un registro obligatorio, que divulgue o que permita divulgar el contenido de esas reuniones. Hay un debate importante que es si vamos más a un esquema más del lobby americano o un esquema de regulación más parecido a la Unión Europea o hacia Chile. Voy a dar mi opinión. Yo creo que nosotros tenemos que simplemente regular, tener un registro y que el registro sea a cargo del funcionario público. Hay algunos que plantean el doble registro, la registración de aquel que gestiona intereses y la registración, digamos, del Estado. Yo por lo menos creo, bueno, es discutible, pero en principio me inclino para que vayamos por la modalidad que existe hoy en la Argentina, en donde quien llega no es necesariamente a gestionar intereses un lobista, sino que quien llega es el empresario, el CEO, digamos. En principio yo diría que lo razonable sería que exista un registro de lo público y con sanciones a los funcionarios que obvien esa obligación que tienen de registrar las audiencias. Y con controles efectivos a los funcionarios para que ese registro funcione. Porque hoy también tenemos, a través del decreto 1172, un registro para el Poder Ejecutivo, pero la verdad es que si uno mira para atrás hizo poco y ahora estamos trabajando mucho en términos de capacitación para que el Ejecutivo registre las audiencias. ¿Por qué digo el Ejecutivo? Porque para nosotros, François decía algo que es interesante, la toma de decisiones no necesariamente está vinculado al Ejecutivo. O sea, nosotros también tenemos que aprender a ser un país más republicano. El problema es que digamos, la cultura de los últimos años indicaba que en el único lugar donde vos tenías que gestionar intereses era el Ejecutivo, porque luego el Parlamento era un Parlamento pintado. Ahora, la verdad es que si nosotros podemos construir una idea de que la toma de decisiones tiene que ver con un proceso republicano en donde hay distintos actores que participan en esa toma de decisiones, bueno, esos distintos actores tienen que tener la misma obligación de registrar audiencias, porque por eso creemos que la extensión del registro de audiencias tiene que ser no solamente para el Ejecutivo, sino que para el Poder Legislativo y también tiene que ser para el Poder Judicial en aquellas cuestiones que no son necesariamente vinculadas a las cuestiones jurisdiccionales. Sí nos parece que el eje, en todo caso, es la transparencia. O sea, el eje es cómo hacemos para tener un Estado que sea más transparente en la administración de los recursos públicos, en la relación con los sectores privados, etc. Por eso hemos avanzado también en una ley de acceso a la información pública, que es una pata importante, que parte de un concepto que es este. La información que tiene el Estado no es del funcionario, es del ciudadano. No es muy revolucionario, esto lo piensa el mundo, lo que pasa es que en la Argentina lo pensamos distinto, pero... y la verdad es así. O sea, la información que está en poder del Estado, que produce o genera el Estado, bueno, es una información que tiene que estar puesta al servicio del ciudadano. Por lo tanto, lo que hemos generado con la Ley de Acceso a la Información Pública es un proceso rápido mediante el cual el Estado está obligado en 15 días a brindar la información que es requerida por el ciudadano. En primer lugar, insisto, tenemos una definición amplia de información pública. En segundo lugar, tenemos una definición amplia de quiénes son los sujetos obligados. De nuevo, así como cuando hablamos de gestión de intereses, no incluimos nada más que al Ejecutivo, sino que incluimos al resto de los poderes. Cuando hablamos de acceso a la información pública, no incluimos nada más que al Ejecutivo, sino que incluimos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las empresas, a los fideicomisos, a las universidades y a todos aquellos que manejan fondos públicos. Hemos incluido a los sindicatos dentro de los sujetos obligados de la ley de acceso en la medida en que se trate de la administración de esos fondos públicos. El procedimiento es un procedimiento rápido, hemos sido ambiciosos con los sujetos obligados y obviamente esa información tiene restricciones, porque también hay que decir que, bueno, que es razonable y en el mundo cuando uno mira la legislación comparada, efectivamente hay restricciones. Hay información vinculada a secreto financiero, secreto comercial, cuestiones de defensa, de seguridad, que es información que tiene que estar preservada y que está exceptuada de ser brindada en forma automática por el Estado. Pero el resto de la información es una información que tiene que ser brindada en un plazo breve. Hemos puesto otro requisito que es la informalidad. No hay un requisito formal para pedir el acceso. Estamos tratando de que todo sea online, porque hay una idea también de modernización del Estado, pero no hay
un requisito de formalidad para el requerir esa información. Y hay un capítulo en esa Ley de Acceso a la Información que es un capítulo de transparencia activa que pone al Estado en la obligación de brindar determinado tipo de información independientemente de que existe un requerimiento ciudadano o no. Siempre el Estado tiene que brindar algún tipo de información. ¿Qué información tiene que brindar? Bueno, cada área, la nómina de personal, los salarios de los funcionarios, las contrataciones, las licitaciones, las ejecuciones. Entonces yo creo que si nosotros logramos tener, en poco tiempo que creo que lo vamos a tener, una ley que regule la gestión de intereses, que transparente la relación público-privado, una ley que vamos a tener de acceso a la información pública que permita al ciudadano rápidamente tener la información, pero además obliga al Estado a brindar en forma activa, más allá de que haya requerimiento o no, determinado tipo de información, como son las contrataciones, las ejecuciones presupuestarias, las contrataciones de obra, de personal, etc. En definitiva, la administración de los recursos públicos. Yo creo que estaremos generando, digamos, un avance en materia institucional importante y en términos de transparencia cualitativa. Alan lo planteaba, y estamos trabajando en este otro eje que no puede estar, que en algún punto está vinculado, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Y en eso también tenemos que poner el eje en la transparencia. O sea, ¿cómo hacemos para que lo que existe, que es sector privado financiando al sector público, se haga de forma clara, con restricciones, pero con transparencia? Y se deje de hacer, como se hace buena parte en la Argentina en los últimos años, sin ningún tipo de control ni declaración, etc. Entonces, yo creo que hacia eso también estamos trabajando, ¿no? Una nueva ley de financiamiento, una ley de acceso a la información pública y una nueva ley de gestión de intereses, que van en este camino que señalaba de buscar que la Argentina tenga un salto cualitativo en términos de funcionamiento institucional y en términos de transparencia de las instituciones. Desde luego que hay otras cuestiones vinculadas a conflictos de intereses, que eso lo está trabajando más Laura desde la Oficina Anticorrupción, y después hay otras medidas, porque Alan lo planteaba del lado de la corrupción, que se están planteando vinculadas a la persecución de la corrupción. Pero lo que estamos tratando es de ver cómo trabajamos sobre un aspecto que es la transparencia en la administración, la transparencia en la relación, y después hay medidas que es la prevención, efectivamente, y después hay medidas más vinculadas a la persecución de los delitos de corrupción, y ahí está la ley de la figura del arrepentido, las modificaciones en la ley de delitos contra la administración pública, decomiso anticipado de bienes, etc. Y es un aspecto que estamos también avanzando, eso más desde el Ministerio de Justicia. Cierro, me queda poco tiempo. Yo creo que si uno mira, la otra vez estuvimos con la gente de Chile, porque Chile hizo un buen proceso en términos de trabajar sobre el eje transparencia. Y yo creo que si trabajamos sobre el eje transparencia también empezamos a revertir una situación que creo que afecta casi a toda la sociedad. Si hoy miramos, la dirigencia política en general la ciudadanía tiene una visión negativa de la dirigencia política. Pero también tiene una visión negativa del sector empresario. Pero también tiene una visión negativa de fuerzas de seguridad. La mayoría de las instituciones de nuestro país tienen una valoración altamente negativa por parte de la ciudadanía. Y eso lo tenemos que revertir. Tenemos que ser una sociedad que pueda empezar a trabajar en forma conjunta, que pueda articular, pero fundamentalmente para revertir esta situación, creo que hay un eje que es central y que tiene que ver con la transparencia. Y creo que estas medidas, en definitiva, tienen como eje eso, la transparencia. Gracias. Creo que terminé. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Gracias por las presentaciones, gracias por el cumplimiento con el tiempo. Estamos haciendo un poco de catch-up y me imagino que hay estómagos crujientes en el auditorio, y no solo en el auditorio. Pero a ver, dos cositas. Una, mencionaste el tema de que el esquema no es obligatorio todavía.
Y llama la atención un poco, ¿no? Porque digamos, hubo un avance en tratar de generar esquemas pro transparencia, pero ¿cuáles fueron las dificultades iniciales por el cual no pudieron hacerlo obligatorio? Porque suena como que es un exceso de confianza en la autorregulación, ¿o es que hubo lobby en contra del lobby? Francamente, no sé. Pero yo veo, la respuesta la más probable es que hubo una resistencia muy dura y que también hay un tema de definición. ¿Qué es un lobbyista? Me permite darte un ejemplo. Estuve a cargo de un tema durante unos años de la comunicación de la Comisión Europea y manejábamos la sala de prensa de la Comisión Europea. Tenemos el cuerpo en la Unión Europea, el cuerpo de prensa, si no me equivoco, porque siempre miramos a Washington, pero yo pienso que es más grande que el de Washington. Unos miles de periodistas, 1.200, 2.000 periodistas acreditados. Y al pedido de la organización profesional de periodistas, ellos me dijeron, tenemos que revisar eso, porque hay mucha gente que no es un periodista, son lobbyistas. Bueno, trabajando con ellos, agarramos los 2.500, no me acuerdo cuántos son, y revisamos cómo se define un periodista. ¡Ja! Un periodista que va a animar una cena por empresa y que cobra. ¿Es periodista? Como yo veo aquí en la TV unos presentadores, periodistas, súper bueno, de hecho, que manejan programas excelentes, pero que corte publicitario y ves la misma persona que te vende un banco. Yo me quedo, pero si veo este periodista, no dudo que sean buenos, pero me hago, si tiene que tener un tema sobre bancos en su programa, evidentemente me voy a cuestionar. Y no dudo que sea perfectamente legítimo, blanco y todo, pero ¿cómo hacemos? ¿Entendés? Eso es muy complicado de saber cómo definimos la actividad de lobbying. La verdad no tengo la regulación conmigo, no me acuerdo cómo la definieron, pero imagino que tiene que ver con gran mayoría de revenue, con eso, como hicimos para los periodistas. Lo que hicimos es, como definimos un periodista en relación con un lobbyista, tenía que tener 70-80% de su revenue proveniendo de su actividad periodística. Tuvimos que acordar con el gremio, vamos a decir, con las representantes profesionales, lo que era un periodista. Volviendo a tu pregunta, yo veo algo funcional en no que sea obligatorio al comienzo. Porque si imponemos algo que es muy restrictivo, la gente no lo van a hacer. Muy simplemente no lo van a hacer. Mejor construir el consenso con algo que es voluntario y después, fase 2, venir con, ok, ahora lo imponemos. Ahora el lobbyista que no está registrado no va a tener la ventaja que tiene el otro. Yo pienso que va a funcionar mejor. Mi experiencia de los acuerdos, de las negociaciones en general, es que si ganas una negociación, pierdes, porque no se va a implementar. Quizás no le va a gustar a Trump, que él dice que hay que ganar y aplastar el otro, pero nuestra experiencia es que si ganas tanto, no se va a implicar. Y los lobbyistas van a buscar en otro camino. Por eso hay que abrir avenues, abrir caminos cómodo, funcional, para que se pueda trabajar de manera sana y transparente. Gracias, François. Adrián, mencionaste al final el tema del financiamiento de la política y es un tema que obviamente a mí me apasiona y que creo que está en la raíz de muchos de los problemas que tenemos. Hace poco tiempo atrás, en un taller que estábamos haciendo sobre seguridad, vino un exfuncionario muy prestigioso de un gobierno anterior y dijo, olvídense de solucionar el problema de seguridad si no solucionan el problema del financiamiento de la política. Cuando vos ves el tema de la gestión de intereses y de tráfico de influencias, volvés a ver el mismo esquema. Entonces, atando a estos temas, ¿dónde ves vos? O sea, la sensación que tenés la política subfinanciada, y por la política digo los partidos, las campañas y los funcionarios, y tenemos una sociedad hipócrita que no se anima a dar el debate.
¿Cómo lo ves moviéndose ese tema hacia adelante y ligado al vínculo? Porque en definitiva tiene un vínculo muy estrecho al vínculo entre la política y el sector privado y a una cultura de muy larga data en la Argentina, muy extractiva, en el cual que estos esquemas semicolusivos entre el Estado, el gobierno de turno y el sector privado generan rentas que terminan generando un nivel de dispersión y de inequidad muy importante. Bueno, nosotros, bueno, Alan pertenece a una organización que se llama RAP, que nuclea políticos de distintos partidos, y ahí estamos trabajando también estos temas, lo hemos hablado mucho. Creo que ahí hay que trabajar sobre el tema de financiamiento, estamos convencidos de eso. También decir esto, nosotros tuvimos una experiencia, una ley de 2009 que creo que fue un avance. La ley de 2009 hicimos tal vez un diagnóstico equivocado, pero yo siempre lo digo, más allá de que la intencionalidad de la ley fue otra, o sea, se sancionó por otros motivos, otras razones, pero la ley lo que estableció fue, garantizó a los partidos políticos la publicidad en los medios audiovisuales. El análisis previo era los partidos políticos, el gasto más importante que tienen en campaña, casi el 80%, es la publicidad audiovisual. Por lo tanto, si vos desde el Estado garantizás la publicidad audiovisual, ya tenés casi resuelto el tema del financiamiento. Bueno, no fue así. En los hechos después no fue así. ¿Por qué? Porque efectivamente los partidos políticos siguieron gastando lo mismo casi aún cuando estaba garantizada la publicidad audiovisual. Entonces, yo creo que a mí me parece que el tema de un Estado que establece un esquema de distribución de la pauta audiovisual y que garantiza, eso fue un avance en términos de equidad, etc. Pero indudablemente hay que regular lo otro, que es cómo de nuevo, es un tema de transparencia. O sea, los partidos políticos gastan bastante más, todos presumimos esto y es así, mucho más que lo que declaran. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente todo esté bancarizado? ¿Cómo hacer para que todo esté...? Y también el gran debate es, bueno, hubo un limitante, que es no financian las empresas, solamente financian las personas físicas. Con el tiempo, eso que era una restricción, yo diría que hoy es una mentira, porque lo que ocurre es que efectivamente financian las empresas, en todo caso aparecen algunos nombres de personas físicas, y buena parte no aparece de lo que efectivamente sí financian las empresas. Entonces, la pregunta es, en esto siempre está el debate en que la ley tiene que condecirse en alguna medida con lo que ocurre en la realidad. Yo no quiero decir, si la realidad es la normalidad absoluta, está mal, pero la verdad es que en otros países del mundo existe financiamiento, y existe financiamiento privado, pero regulado y transparente. Yo creo que por ahí tendríamos que tratar de ir en este camino, o sea, que todo sea acorde con nuestra realidad, regulado y transparente, y con límites, ¿no? Pero bueno, es un tema que hemos empezado a discutir ahora. Es un gran tema. Por lo pronto, hemos enviado una ley que es más de instrumento de votación, de boleta única electrónica, etcétera, pero donde sí ya le damos facultades a la justicia para que lleve adelante los controles, ¿no? Que lo tiene la justicia, ya tiene facultad. Lo que pasa es que también es cierto que este país, que si nosotros queremos empezar a cambiarlo, cada cual tiene que hacerse cargo de sus competencias e ir un poquito para adelante. Cuando yo hablo de las instituciones que están mal vistas, me olvidé de una, que es el Poder Judicial, que está tan mal vista como la dirigencia política y como la dirigencia empresarial en la Argentina. O sea, entonces, si cada uno de nosotros empieza a hacerse cargo de las competencias que tiene para ir hacia un país más razonable, más desarrollado, con eje en la transparencia, creo que vamos a estar mejor. Gracias, Adrián. Una última pregunta para los dos. Relacionado, vos, Material, lo mencionaste directamente y François también. Vos linkeaste el tema con el desarrollo de un país y tú hablaste de la importancia de la información, el link a la información. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, prendiendo C-SPAN, una audiencia del Senado, estaban discutiendo algún tema de la industria tecnológica y me impresionó ver un panel de senadores y las dos personas que estaban entrevistando eran Steve Jobs y Bill Gates. Y la verdad que me quedé impactadísimo. Pero obviamente es un canal institucional formal de trasvasamiento de información en el cual se trata de ayudar al tomador de decisión. En Argentina estamos viviendo una nueva época en la cual el Congreso se ve mucho más activo,
no hay una gran cultura, digamos, por lo menos no se ve abiertamente y públicamente una gran cultura de llamar al nivel más senior de las partes interesadas, a las partes involucradas, a generar un esquemas de diálogo, ¿no? Y ahí es cómo funciona en Europa este esquema, por un lado, y Adrián, ¿cómo lo ves desde tu experiencia legislativa, la posibilidad de tener realmente audiencias en las cuales haya información abierta y transparente y un diálogo fluido de ida y vuelta donde se contrasten posiciones? ¿Estamos culturalmente para eso? ¿Están las reglamentaciones que lo permitirían y no caer en la politiquería barata, digamos, de ese tipo de actividades? Usamos en la Unión Europea herramientas que llamamos, le voy a decir en inglés porque suena raro en español, no sé, quizás se dice así, white paper, green paper, se dice libros blancos, libro verde, conferencia de stakeholders, de consultación, todo este tipo de cosas. Funciona muy bien y es clave, como le decía al comienzo, para acceder a la información. Evidentemente tiene tendencia a privilegiar los que ya están instalados, los que ya tienen representación y que evidentemente tienen más acceso. Lo estamos desarrollando también online, pero hay que reconocer que analizar una consulta online no es cosa fácil, porque se recibe todo tipo de cosas. Eso es un elemento clave. Lo que decías de CISPAN es interesante y tiene que ver también con la comunicación de las instituciones. La legitimidad se gana, qué lapsus, se gana con la comunicación. Es decir, cuando la gente ve que las instituciones trabajan bien, empiezan a generar confianza. Y es uno de los temas clave. Cuando generan confianza, van a poder expresarse más. Si ven que hay alguien que abusa del sistema, el whistleblower, van a empezar o el arrepentido también, que es otra forma, se va a comunicar. Lo que quiero decir es que son ciudadanos activos que van a hacer, lo mencionaste, es la ciudadanía activa que va a hacer que la comunicación funcione y que con la comunicación tenemos transparencia, tenemos acceso a información, todo lo que Adrián presentó muy bien. Yo tengo mucha fe en eso, me parece que funciona bien. Después hay un otro elemento que mencionaste en la justicia, no impunidad. Pero es importante que la comunicación tenga suficiente calidad para que los ciudadanos, los periodistas, que tienen un papel importante, entiendan que una oveja negra no implica que todos estén oveja negra. Es evidente, en cualquier sector eso puede pasar. Eso yo diría que es importante. No dejar todo a la autorregulación, promover la autorregulación, transparencia, involucramiento de los actores. Para mí eso es la clave. Yo quiero contar un poco asociado a los temas que hemos trabajado nosotros. Hemos intentado construir procesos participativos en donde cada cual venía y daba su posición. Y en muchos casos eran posiciones encontradas, pero esos procesos eran muy ricos. Y al final se encontraba algún camino, una salida intermedia. Lo hicimos con lo que fue la reforma política, que convocamos a la sociedad civil, a los jueces, a los partidos políticos, a los académicos. Hubo muchas visiones ahí y ese intercambio de ideas fue muy positivo. Estamos haciendo un proceso similar ahora para regular gestión de intereses, más corto, pero también lo hicimos con acceso a la información. Y también quiero decir que hay avidez de participar por parte de buenos sectores de la sociedad civil y además de hacerlo en instancias de transparencia. O sea, yo lo estoy invitando a un lugar en donde vamos a discutir entre todos una ley. Y la verdad que lo que tenemos en general es una muy buena recepción y muy buen nivel de participación. Así que yo creo que por lo menos lo que nos tocó vivir a nosotros ha sido buena experiencia, ¿no? Y en definitiva, está muy bien que esa toma de decisiones surja de esa instancia previa y de esa información previa.
Por eso digo que el tema de gestión de intereses también para el funcionario público tiene que poder escuchar la campana del sector privado. Entonces sí, uno tiene que plantear que eso no necesariamente es malo, no plantearlo en el lugar, sino que es como la toma de decisión surge de un proceso previo donde hay que escuchar las distintas campanas. Bueno, llegó el momento de ir terminando. Agradecerles, François, Adrián, por habernos estado hoy aquí. Creo que es un debate apasionante, un proceso que muy necesario para nuestro país. Como bien decías, Adrián, la política está muy desprestigiada en Argentina, el empresariado también, y son factores fundamentales para el desarrollo futuro del país. Así que establecer un vínculo más transparente, de mejor relacionamiento y hacia la sociedad mucho más abierto, creo que es condición necesaria y bueno, celebramos que se esté trabajando en este sentido. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto coordinar esto.